¿Cómo está, amada iglesia? Oh, gracias a los que me respondieron. ¿Cómo está, querida iglesia? Yo me siento parte de ese grupo que describía el pastor Héctor García en un comienzo, de los resfriados. Yo estoy resfriado, pero ando con mi alcohol sanitizador, así que cuando apenas termine voy a sanitizar todo mi entorno. Y acá tengo 1 litro de amonio cuaternario. No, mentira. Acá tengo un té con miel para acompañar este mensaje. Y igual que bueno y necesario muchas veces tomarse un tiempo para poder comentar lo que decía recién el pastor Héctor García. La iglesia está activa, la iglesia está viva, la iglesia del Señor se manifiesta de múltiples maneras y qué bueno reconocer. ¿Vieron, se fijaron que en los servidores había como un amplio grupo de edad? Quizás como de los 11 hasta los 40 y tantos, siendo benevolente, de rango de edad de personas. Y eso es bueno, porque las generaciones tienen que caminar y servir juntas. Porque la enseñanza es mucho más que tan solamente aprender una teoría, un concepto, sino que la enseñanza es enseñar, mostrar con nuestra vida de que el servicio a Dios es algo que es importantísimo y que es también lo que le da sustento a lo que se edifica semana a semana. Y cuando estábamos en la adoración, venía de parte del Espíritu una pregunta que la quiero dejar como iniciando y después que vamos a culminar con esa pregunta. ¿Esto es todo? Vuelvo a preguntar. ¿Esto es todo? Y creo que esa pregunta puede tener diferentes direcciones, diferentes contextos y diferentes realidades. Esto es todo puede nacer del corazón de un niño, joven, quizá adolescente, en el cual su padre les dice que tienen que estudiar, sacar las mejores notas, trabajar, tener una casa, tener una familia, multiplicarse, y quizás con muy buen corazón, pero quizás cuando nosotros le decimos eso a nuestros hijos, él en su mente, en su interior se está preguntando, ¿esto es todo? Esta pregunta puede nacer en el corazón de un participante fiel dentro de una congregación cristiana, que asiste regularmente a las reuniones, que adora al Señor, que se emociona al sentir la presencia del Espíritu Santo en cada reunión, pero que al salir y comenzar su semana laboral o de trabajo, de actividades, viene esa pregunta, ¿esto es todo? Esa pregunta puede venir de parte del mismo Señor, cuando nos ve cada día. Porque la Escritura lo dice que la mirada del Señor, los ojos de Dios recorren el mundo. El que lo quiera buscar, que lo busque. Pero está en la Biblia, créame. Que recorren cada día y que nos examinan a nosotros. Y si cuando la pregunta viene de parte de Dios y nos dice a nosotros, esto es todo, creo que nos debe hacer reflexionar de manera más profunda. Porque estamos en una temporada en la cual estamos proclamando y declarando que queremos más de su presencia, ¿cierto? Cantábamos recién, queremos más de Él, más de su Espíritu. Y este cántico tiene que hacerse una realidad en nosotros. Porque fíjense, amada iglesia, de que no podemos tan solamente quedarnos en una declaración o en un momento emocionante, sino que el Espíritu de Dios nos está demandando a poder ser vida lo que nosotros estamos declarando. Cada vez que de nosotros salen palabras como decir, queremos más de ti, Señor, más de tu presencia. Y es el Espíritu de Dios el que nos lleva a decir esas palabras. Eso se tiene que hacer una realidad en cada uno de nosotros. Y estamos en una temporada bien particular. Como bien saben los que llevan más tiempo con nosotros, tenemos una ruta marcada cada año que está asociada a las celebraciones, a las fiestas de Pascua y Pentecostés, que es lo que se viene ahora. Y desde Pascua a Pentecostés hay una cuenta regresiva de 50 días, en las cuales hay un rumbo determinado. Esta fiesta de Pentecostés, que para el pueblo de Israel fue el hecho que le entregó la palabra, la escritura hecha vida, y para los discípulos de Jesús fue el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu comenzó a habitar en el corazón de ellos y fue la promesa de Jesús hecha realidad. También hay un contexto para el día de hoy. Y pido por favor que puedan proyectar las imágenes que vamos a hacer un recorrido juntos.
La semana pasada el pastor Héctor García nos compartía un mensaje con una pregunta muy clave, que era ¿dónde estoy? ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Y posterior a eso tuve la oportunidad de poder ministrar la ofrenda y tenía una convicción de empezar a hablar de los libros. Y en esa ocasión, el sábado pasado, pregunté ¿cuántos lectores hay acá? Y hubo 5 manos levantadas más en la iglesia. Las conté, yo soy un estadístico y conté esas 5 manos levantadas. Y después hacía otra segunda pregunta que no me acuerdo cuál es, pero lo bueno que la anoté. Que era ¿cuánto tiempo creen que toma escribir un libro? ¿Se acuerdan lo que estuvieron hace 7 días atrás? ¿Sí? Los de buena memoria, sí veo rostros que me están asintiendo, así que qué bueno que puso atención a esa parte, porque a veces uno no se acuerda nada, ¿ya? Entonces creo y tengo la certeza aparte del Señor que Él es el autor de autores. El mejor escritor es nuestro Dios. Y lo vamos a ver ahora, vamos a recorrer las Escrituras y vamos a darnos cuenta de que en diferentes pasajes nos muestran de que Él está escribiendo un relato en cada uno de nosotros. Que hay una bibliografía que se está escribiendo y acá coloque su nombre, quizás como portada principal, y coloque su fecha de nacimiento. Y déjeme decirle que desde su fecha de nacimiento no quiere decir que desde ahí haya comenzado su existencia, sino que la Escritura misma nos dice que desde antes de la fundación del mundo hay una eternidad que está depositada en cada uno de nosotros. No sé si esto le hace sentido o todavía estamos como demasiado aéreos, pero déjeme decirle parte del Señor que Él quiere escribir una historia en cada uno de nosotros. Hay un relato de parte del Señor que se quiere hacer vida. Hay una historia, hay una escritura que debe manifestarse en cada uno de nosotros y que hay una sociedad que anhela que eso sea algo verdadero. El título del mensaje el día de hoy es Guiado por su Espíritu rumbo a Pentecostés. El dónde estoy también se asocia hacia dónde vamos, ¿cierto? El pastor Héctor García en medio de su mensaje citaba la Escritura en Proverbios cuando dice que la senda de los justos como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Estamos yendo rumbo a un destino marcado por Dios. Yo le invito a que comience desde ahora a dimensionar su vida de esa manera. No piense en su vida nunca más como un deseo de sus padres, que su papá querían tener parejita, que quería tener un hijo y una hija, que usted fue el tercer intento y que fue mujer igual o que fue hombre igual. No piense de esa manera, porque en Juan capítulo 1 dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad del hombre, sino que nacen por la voluntad de Él. Entonces, quiero que se pueda posicionar en el lugar correcto. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Levante sus manos. ¿Cuántos han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Si están todas las manos levantadas, seguimos, si no, volvemos. Ya, están todas las manos levantadas. Por lo tanto, todas esas manos levantadas reflejan de que ustedes han nacido en la voluntad de Dios, queridos y queridas. Han nacido en la voluntad del Padre. Son parte de un relato mayor, queridos. Son parte de un diseño mayor de parte de Dios, el cual está anhelando que se manifieste en su vida cada día, cada día. Yo no sé, y de verdad que acá voy a hablar más por mi experiencia, a mí no me cabe dentro de mi pensamiento una vida del Evangelio monótona y aburrida. Para nada. Nuestro Dios no es un Dios monótono. Nuestro Dios es un Dios que nos desafía, que nos alienta a buscar más de Él, a buscar más de su presencia, pero no con una ansia de querer adquirir cosas, sino que con una ansia de poder saber de que hay algo más, queridos. Hay algo más. Por eso que esa pregunta que le hacía en un comienzo, ¿esto es todo? No, hay más, hay más. Hay más del Señor, hay más de su presencia, hay más de su propósito. Estamos en medio de una sociedad que está necesitada de una identidad y de un propósito, que está buscando quiénes son realmente. Y eso va mucho más de lo que se hace, sino de quiénes son en Dios. Entonces, cuando encontramos un texto que dice que somos guiados por su Espíritu, es nuestro GPS, pero con una E al final, que nos orienta y que nos hace caminar de la manera correcta. Somos guiados por su Espíritu cada día que nos entregamos a Él. Cada día. La siguiente. Hay una conexión muy bella en las Escrituras cuando habla del pueblo del libro. Yo voy acá nuevamente, voy a citar muchos versículos
Y nuevamente dejo la tarea en la semana, está el canal de YouTube, que usted lo puede volver a escuchar. Y también yo doy los tips de herramientas que yo también utilizo. Por ejemplo, esta presentación fue hecha con inteligencia artificial, lo reconozco. No el contexto, el fondo, sino que la forma, para que no se asusten. Y yo también, déjeme decirle que hay una aplicación que usted pueda usar del ChatGPT que puede resumir los mensajes y le puede decir, sácame todos los textos bíblicos y se los va a sacar. Así que es la tarea mucho más fácil para ustedes. Pero les voy a citar Nehemías 8. En Nehemías 8 el contexto era que el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y en un momento, dentro de todos los escombros, encuentran la Torá, encuentran los rollos, encuentran los pergaminos y comienza a leer las escrituras. Y en Nehemías 8 se produce un momento que marcó también un antes y un después en la historia de Israel. Hoy día descubrí, y yo no lo sabía, que incluso en el Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, al pueblo de Israel se le conoce como el pueblo del libro, porque es el pueblo que sigue las escrituras. Y nosotros somos parte también de ese pueblo del libro. Y lo que sucede en Nehemías 8, que al momento de comenzar a leer las escrituras, el pueblo comienza a llorar y se postran y lloran por horas y por horas y por horas porque están escuchando todas las promesas del Señor, las promesas que leíamos hace un par de semanas atrás que también se reforzaban. Yo estoy contigo, yo los saqué de Egipto, yo los libertaré, los redimiré, yo los haré mi pueblo. Entonces era un pueblo desamparado, abandonado, humillado, sin identidad, condenado a la esclavitud nuevamente después de haberse alejado del Señor y haber estado en opresión en Babilonia, que viene y que se reconstruye los muros y que comienza a leer el libro, la Torá. Entonces vemos como el Señor es un escritor que está escribiendo también un relato en cada uno de nosotros. Somos conocidos como el pueblo del libro. Ahora vamos también a leer las escrituras y le invito a que pueda buscar 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Somos cartas expuestas delante del Señor. Somos cartas que nos estamos mostrando dentro de un entorno. Somos cartas que muchas veces ha dicho, y es una realidad, quizás usted, dentro de su entorno, es la única Biblia que algunos van a escuchar, amada iglesia. Quizá usted dentro de su entorno es el mensaje de Jesucristo que se va a leer como una carta viviente. Para Pablo era un motivo de alegría decir, qué bueno cómo los leen el resto. Y la pregunta que tiene que venir a nosotros, ¿qué están leyendo en nuestras vidas? ¿Qué están leyendo hoy en día nuestros familiares? ¿Qué están leyendo nuestros vecinos? Nuestros compañeros de trabajo, de estudios, porque somos cartas vivientes cada uno de nosotros. Y hay una escritura de parte de Dios que debe hacerse una realidad. Vuelvo a decirlo y tengo una percepción de parte del Espíritu que creo que no estamos dimensionando lo que el Señor nos está hablando en este momento asociado de quién somos en Él y qué es lo que Él está escribiendo en nuestros corazones. Yo creo que muchas veces la religión lo que ha hecho es generar ciertos paradigmas o conceptos equivocados de qué es lo que realmente ser una carta viviente, qué es lo que realmente ser alguien notorio. Muchas veces se piensa que tan solamente aquellos, como lo decía el pastor Víctor García, que tienen cierto nivel de no sé si la palabra es público o ser rostros, entre comillas, son aquellos que son carta viviente. La escritura es clara. Y si usted lee la escritura con una connotación distinta, se dará cuenta que incluso de los servicios no es de lo que habla generalmente, sino que habla de una vida que está constituida
por 7 días a la semana y por 24 horas cada día. De manera permanente el Señor está en medio nuestro. De manera permanente nuestras cartas están siendo leídas. Hay un mensaje que nosotros no podemos negar y que es que el Espíritu de Dios ha escrito palabras en nuestros corazones que debemos descubrir. Tenemos que saber, como decía el pastor Héctor Quiroga hace 2 semanas atrás, en la vigilia, quiénes somos nosotros para Dios. ¿Quién puede dar esa respuesta? No me diga amén ni me levante la mano. Pero ¿quién puede dar esa respuesta con certeza de saber quiénes somos nosotros para Él? Más que el conocer la Escritura como un fundamento verdadero. Uno puede decir, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿cierto? Uno puede decir, eso dice la Escritura. Amén, gloria a Dios. Pero siendo más específico, ¿quién es usted para el Señor? ¿Cuáles son esas obras que el Señor ha puesto en su vida, en su caminar? Y alguien me puede decir, ¿sabe qué, Pastor Cote? No me hable de obra, no me hable de Escritura, porque yo en verdad estoy ni siquiera con el GPS encendido, ando en otra. Y si esa es su postura el día de hoy, déjeme decirle parte del Señor. El Señor le quiere orientar y posicionar en la manera correcta para que usted pueda escuchar quién es usted para Él. Vamos a leer también Malaquías capítulo 3. Voy a leer del versículo 14 en adelante. Dice, habéis dicho, vano es servir a Elohim. Esta es la Biblia textual. ¿Qué provecho tiene guardar su mandamiento encaminados, afligidos delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora nosotros felicitamos a los soberbios y decimos que los hacedores de maldad son prosperados y que los que provocan a Elohim quedan impunes. Ese era el reclamo que Israel le presentaba al Señor. Decía, mira, toda esa gente que está afuera, que niega de tu nombre, les va bien. ¿Qué responde el Señor? Dice más adelante en el versículo 16, pero los que temían al Señor hablaron el uno al otro y el Señor escuchó con atención y atendió. Y la respuesta fue y fue escrito un rollo de memoria delante de él a favor de los que temen al Señor y de los que honran a su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. En el día que yo preparo serán para mí un especial tesoro y los escogeré como un hombre escoge al hijo que lo sirve. Entonces seréis convertidos y distinguiréis entre el justo y el perverso, entre el que sirve a Elohim o al Señor y el que no lo sirve. El contexto de Malaquías también es muy profundo, pero habla de un concepto que se repite en la Escritura, que es el libro de las memorias. La Escritura nos cuenta de diferentes libros, del libro de la vida y también habla del libro de las obras, del libro de las memorias. Y déjeme decirle que en el relato del Señor hay muchas obras que están preparadas para cada uno de nosotros, amada iglesia. Y no sé si usted pudiese hacer un relato de su vida, cuál sería como sus puntos altos, su historia que usted sin lugar a dudas colocaría en una bibliografía. O si lo pudiesen plantear de otra manera, imagínense que su vida sea una película y del tráiler, que es los mejores momentos quizás de su vida, ¿qué es lo que estaría ahí presente? Sin lugar a duda para nosotros tendría que estar en el momento en que nos acercamos al Señor, ¿cierto? Esa oración verdadera, genuina, que reconocíamos que sin Dios no podíamos. Quizás está el milagro financiero que nos salvó de perder nuestra casa. A lo mejor está la oración fervorosa que hicimos cuando nuestro hijo estaba enfermo y vimos cómo fue sano. Y esas son obras que el Señor escribió de antemano y están escritas en este libro. Este libro que está anotado con cada uno de nuestros nombres y dice cada uno de nuestros nombres, mi hijo hizo esto, guiado por el Espíritu. Mi hijo pudo hacer esta acción, guiado por el Espíritu del Señor. Y vemos que hoy en día estamos en medio de una sociedad que anhela manifestar y vivir realmente lo que es el Evangelio de Dios. He tenido la bendición en esta última semana de poder ser expuesto públicamente respecto de qué es lo que es vivir por la fe. De hecho,
Saludo a mis compañeros de trabajo que me han visto por YouTube y que me vine a enterar hace unas pocas semanas que lo he visto por YouTube. Los saludo y espero que no hablen mal de mí. No. Pero que es una realidad. Y usted dice, bueno, el pastor porque sale en YouTube, pero amado, como le acabo de decir, somos cartas vivientes, nos están leyendo permanentemente, sea expuesto o no expuesto en una plataforma pública. Lo están viendo. Nos ven nuestros vecinos cuando salimos de nuestra casa, nos ven nuestros familiares, cuando contestamos una llamada por teléfono, cuando los abrazamos, nos están viendo, están leyendo esas cartas vivientes. Por lo tanto, cuando en el libro de Malaquías el Señor responde a la pregunta de por qué a los obreros les va mal y a nosotros les va bien, y a nosotros nos va mal, el Señor les dice, yo he visto cada una de sus obras y las tengo escritas. Las tengo escritas. Tengo escritas esas oraciones que ustedes hicieron de la manera correcta. Tengo escrita esa ofrenda que ustedes dieron con fe genuina delante del Señor. Tengo escrito esa ocasión en que se levantaron temprano para ir a buscar a alguien que necesitaba que lo fuesen a buscar al aeropuerto. Tengo escrita esa vez que ustedes pudieron dar un plato de comida a algún necesitado. Están escritos en ese libro. Ahora bien, no da lo mismo cuál es la motivación por la cual hacemos esta obra. Y es por eso que tenemos que ser guiados por su Espíritu. Escuchaba un relato hace un par de meses que lo he compartido que a mí realmente me voló la cabeza, que era que la iglesia perseguida hoy en día se reúne en diferentes lugares porque como es perseguida, si sus reuniones son públicas como las nuestras, los toman presos y se van todos presos de una. Es así. Generalmente pasa en los países de Medio Oriente como Irán. Y contaban de que ellos en su día a día, el Espíritu del Señor les dice dónde se reúnen. Yo encuentro que ese nivel de guiado por su Espíritu es potentísimo. Que el Señor les diga, Iglesia Antioquía, este sábado se reúnen en la Plaza Sañarto. Y no está el aviso de WhatsApp, no está la llamada por teléfono, porque pucha que a veces nos cuesta incluso seguir esas instrucciones, sino que está su Espíritu de Dios. Y creo, y acá tengo una certeza personal, que es hacia allá donde el Señor nos está guiando de manera paulatina, a ser guiados por Él y a hacer las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso que hoy día somos tan cautos, amada iglesia. Muchos quizás, no sé si lo piensan o no, pero si no es así, perdón, y si es así, los perdonamos. Pero muchos piensan de que ¿por qué nos hacen tantas cosas? ¿Por qué no hacemos tantos eventos? Que, oye, el evangelismo podría haber sido de otra manera, que a lo mejor podríamos haber ido al metro, y tantas ideas del hombre. ¿Y saben por qué es? Porque el Señor nos ha determinado que seamos guiados por Él. Que hagamos lo que Él dice que debemos hacer. Y si vamos rumbo a Pentecostés, el Espíritu de Dios también está obrando en cada uno de nosotros y nos está diciendo también qué cosas debemos hacer en esta temporada. El día 15 de junio tendremos un retiro como iglesia local en la cual estaremos todos reunidos. Y fíjense, estamos prácticamente a menos de un mes y qué importante es determinar desde este día ser guiados por su Espíritu y tomar acciones concretas de cómo llegaremos a ese día. No porque ese día va a pasar algo glorioso que seguramente va a suceder, sino porque estamos siendo parte de un relato, parte de un libro que el Señor está escribiendo. Podrá decir el libro, y cito a Agustín para que nadie se ofenda, pero Agustín en un día determinó buscar del Señor todas las mañanas. Y de ese día el Espíritu de Dios le comenzó a guiar de qué debía hacer cada día y de qué palabra tenía que entregar a sus compañeros. Ese es el nivel de comunión que necesitamos tener hoy en día para poder conocerle más. A mí me ha pasado este último tiempo experiencias de ese tipo, experiencias de poder estar como sensibles a esa voz del Espíritu del Señor y no hacer las cosas como por hacer. Déjeme decirle que en mi corazón, incluso el estar acá hoy en día ha sido como una lucha. ¿Por qué? Porque antes hubo una actividad de evangelismo. Yo hace un año atrás hubiese estado acá con COVID, como sea, hubiese estado presente en la actividad de evangelismo. Y no estoy diciendo, que el pastor Cote le gusta estar en todas. No, sino que era como una manera de ser mía, de poder estar lo más presente posible. Pero hoy día me desperté con una convicción y con una frase que le dije al Señor, hacer lo correcto de manera correcta.
hacer lo correcto de manera correcta. Escuchar el Espíritu del Señor y obedecerle. El otro día estaba afuera del trabajo y pasó una persona atrás mío, que uno sabe cuando alguien se te acerca para pedirte dinero, ¿cierto? Uno más o menos conoce ese contexto. Y yo estaba ahí, generalmente, y es así, no ando muchas veces con efectivo, y pasó, y yo dije, ya, si se devuelve y me pide algo, le iré a comprar a un almacén comida. Y se devolvió. Y fuimos de manera como bien oculta, o sea, no tratando como de mostrarse mucho. Y tuve la oportunidad de poder bendecirle y de poder decirle, mira, elige lo que quieras, come lo que tú quieras, elige un jugo, un pan, algo simple. Y se fue feliz y se puso a llorar. Y dije, esto es un regalo de parte del Señor. Con esto yo quiero motivarle a que pueda tener esa sensibilidad de parte del Espíritu. Porque esas obras están escritas en cada uno de nosotros y están esperando que se manifiesten. Porque el Evangelio es mucho más que tan solamente el poder ser sanos y salvos, sino que hay una sanidad y una salvación que tenemos que compartir con otros. Uno puede decir, no, que Pastor Cote yo no tengo ni siquiera para comprarle un pan o un jugo a una persona. Ore, bendígale. ¿Qué es lo que hizo Pedro con Juan? Él le dijo, no tengo oro ni plata, ¿cierto? Pero de lo que tengo te doy. Entonces tenemos que buscar del Señor y querer más de Él, no tan solamente para llenarnos y decir, hoy estuvo potente el culto y estamos rumbo a Pentecostés, sino que hay una acción, una obra que el Señor ya ha determinado que debemos accionar y hacer la vida en cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Esta frase creo que es del autor Myles Monroe, que es un pastor que ya está en la presencia del Señor, que dice que no hay mayor fracaso que ser exitoso en lo que Dios no te destinó. Vuelvo a decir, no hay mayor fracaso que tener éxito o que ser exitoso en lo que Dios no te destinó. Es como si, por ejemplo, un día nosotros quisiéramos ser, no sé, el mejor jugador de fútbol de la selección chilena, pero el Señor te llamó a ser el mejor escritor de la literatura de Él. Como también puede ser viceversa. Yo quizás quisiera ser el mejor escritor de la literatura de Dios, pero el Señor quiere que yo sea el mejor jugador de la selección chilena. Porque Dios también quiere eso. Y uno puede decir, no, son solamente cosas santas. Dios también quiere que usted se mueva en el ambiente en el cual Él lo ha posicionado. Y muchas veces nosotros estamos buscando el ser exitoso, pero no es lo que el Señor nos ha dicho que debemos ser exitosos. Y vemos que hay también una sociedad que busca ese éxito y busca hacerlo visible y compartirlo y decir, miren, acá está la fama, ¿cierto? Mírenme a mí. Y tantas cosas que uno ve en el día a día. Pero si el Señor no te dice que eso es lo que debes hacer, quizás estás escribiendo tú el mayor fracaso en tu vida. ¿Cuántos pueden decir con certeza, yo sé lo que el Señor me dijo lo que debo hacer? ¿Cuántos pueden decir, yo he hecho lo que el Señor me dijo que debo hacer? Eso puede ser, es una amplia gama, amada iglesia. Por favor, no se estructure. No piense, no, yo no le he predicado a 5,000, quizás a uno. Pero ese uno puede cambiar el destino del mundo entero. Recuerdo un mensaje de hace muchos años atrás que habla de cómo a través de vos, ¿cierto? De Ruth y Noemí, esa decisión de una marcó la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Si la clave acá, amada iglesia, es que la acción que hagamos sea guiada por el Espíritu de Dios. Que no sea porque nosotros pensamos que es lo correcto, sino que sea el Espíritu de Dios. Y eso, querida iglesia, es mucho más simple. Quiero sacar también cualquier mito que pueda pensar, no, es que yo no escucho la voz del Señor. Es mucho más simple, amada iglesia. Es una oración y una convicción de fe que Él coloca en nuestro corazón. Y es un fuego que se enciende, que es irreemplazable. Irreemplazable. La presencia del Espíritu de Dios, nada la puede ni siquiera igualar. Y usted, como es hijo de Dios, hija de Dios, la va a saber distinguir. Cuando el Espíritu le lleva a hacer lo correcto, usted va a ver ese fuego encendido en su corazón.
Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente del versículo 2 al 10. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 1, perdón. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y atención al versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. La versión original habla de un poema. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos, y esto destacado, las cosas buenas o las buenas obras que Él preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Usted sabe que hay un listado de obras que están preparadas para usted? Lo dice la Escritura. Hay un listado de obras de bendición, de poder servir también a otros, de poder alcanzar a una familia necesitada. Este último año ha sido tremendo ver de tan cerca cómo afectan las enfermedades mentales a todo nivel. Mi trabajo me ha tocado conversar con compañeros de trabajo que se ha suicidado un yerno. Aprovecho también de pedir la oración por la hija de este trabajador que, estando embarazada de 4 meses, su pareja se suicidó hace 2 semanas atrás. Ver casos de trabajadores que han dicho que no quieren seguir viviendo y la obra de construcción ha pasado a ser un lugar de contención emocional también. En un ambiente rudo, la construcción es ruda, ustedes saben. Pero aún así se ve la fragilidad de los corazones y vemos como esas obras están ahí a la espera de que nosotros podamos caminar en ellas. Y como bien les digo, muchas veces nosotros tenemos conceptos tan altos y tan idealistas, queremos que poco menos que tengamos la palabra profética precisa para que la persona se quebrante y quede derramada y toda la gloria para el Señor. Pero eso muchas veces es demasiado religioso, amada iglesia. A veces bastará un abrazo. A veces bastará, no sé, incluso algo tan pequeño como un WhatsApp, una pregunta, ¿cómo estás? O decir, ¿sabes qué? Vamos a estar orando por ti. O incluso a veces estar presente. La diferencia va a estar marcada en que esa obra sea guiada por su Espíritu. Y yo no sé si cada uno de nosotros tiene la certeza de cuáles son las obras que de antemano Él escribió. Porque uno puede decir, ¿saben qué? Yo estoy cumpliendo mi rol de padre, proveedor de la familia. Oramos todas las noches. Bendigo a mis hijos. Cantamos el Shemá. Leemos a veces la Biblia. Pero si viene la pregunta nuevamente del Señor, ¿eso es todo? O quizá alguien podría decir, no, en realidad yo estoy diezmando, estoy ofrendando y estoy sirviendo al Señor. Y viene la pregunta de parte de Dios, ¿y eso es todo? Porque esa pregunta
estoy seguro que la sociedad se la está haciendo, pero respecto de su vida. Se está preguntando si eso es todo para su vida. Y sabemos que hay mucho más. Nuestro Dios es un Dios que es infinito. Infinito. Cuando leíamos hace un par de semanas me tocaba predicar y leía y compartía Isaías 43. Después la hermana Sandra se me acercó y me dijo, ¿sabe qué? El Señor me habló respecto de esos brotes nuevos. ¿Cierto, hermana Sandra? Y tengo una certeza aparte del Señor que hay brotes nuevos que están surgiendo dentro de esta casa ministerial. Brotes nuevos para una nueva temporada. Brotes nuevos para alcanzar a nuevas personas. Brotes nuevos para poder ser guiados por su Espíritu y atrevernos. Atrevernos. ¿Ustedes creen, los que son padres, cuando sus hijos comenzaban a caminar, qué fue lo que le dijeron cuando se cayeron la primera vez? ¡Vamos, levántate! ¿Cuáles fueron sus palabras? No sé si me estoy dando a entender. Cuando nuestro hijo dio nuestros primeros pasos, nuestras palabras siempre fueron de motivación, ¿cierto? Vamos, levántate, yo te acompaño, le tomaron de la mano. De igual manera, el Espíritu del Señor nos está acompañando a nosotros. Por tanto, no tema el equivocarse en hacer una acción correcta. Y sea valiente, amada iglesia. Sea valiente a escuchar la voz del Espíritu y a poder ponerla en práctica. Que seamos llenos de testimonios de cómo el Señor está alcanzando una sociedad por medio de nosotros. Que estamos llenos de testimonios de gente que dice, yo he visto la mano de Dios porque tuve un compañero de estudio, de trabajo, que oró por mí. Que estamos llenos de testimonios en cual la palabra vaya cayendo como una semilla en cada uno de sus corazones, no esperando el fruto que nosotros esperamos. Porque muchas veces nosotros humanamente podemos decir, yo oré por una persona, vino al culto, vino con su familia, después se bautizó la semana siguiente y fue un éxito. ¿Y dónde Dios dice eso? Ni siquiera en la Escritura, ¿cierto? Pablo, cuando decía que uno coloca la semilla, el otro regó, ¿cierto? Nosotros tampoco podemos pretender humanamente lograr eso. Si se logra, la gloria es para el Señor. Pero tengo que comenzar a accionar, amada iglesia, ser valiente. Las obras están escritas en sus corazones. Las obras están escritas y son obras simples, son obras sencillas, son obras de poder accionar en el día a día. Hay otra pregunta de parte del Señor. ¿Qué hubiera sido si? A mí me gusta de repente ver videos de YouTube. Por ejemplo, no sé, esos videos que te causan como, y esto no es como comentario tan espiritual, pero no sé, yo he visto muchas veces los comentarios del mexicano cuando Chile ganó 7-0. Ya, me confieso así, adicto a ese tipo de cosas que me hace sentir bien. Y también me gusta a veces escuchar algunos, ven que hoy día con YouTube se ha como generalizado más la manera, y acá insto a los jóvenes que también lo puedan hacer de buena manera, guiados por el Señor, de poder opinar de diferentes cosas. Y la otra vez escuchaba una respuesta que decía, ¿cuáles fueron las promesas jóvenes que no fueron éxito? Los que son futboleros me van a entender, ¿cierto? Cada cierto tiempo surge un jugador que dice, no, este jugador la va a romper en 5 años más, va a ser el mejor jugador de la historia. Y es como si, ¿qué pasó? Y si hubiera sido, y si hubiera jugado, y en la Escritura hay 2 casos que hablan de qué hubiese pasado, y en mí está ese corazón. ¿Qué hubiera pasado si Sansón, por ejemplo, no hubiese caído en ninguna tentación? ¿Qué hubiera sido de él? ¿Qué hubiera pasado si el joven rico, cuando se encuentra con Jesús, hubiese decidido seguir al Señor? ¿Qué hubiera pasado si cada uno de nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos habla, lo obedecemos? Es distinto, ¿cierto? Cuando la Escritura se hace vida en nosotros, nos damos cuenta que el Señor nos está hablando a cada uno de nuestros corazones. ¿Qué hubiera pasado si en esa depresión hubiese escuchado el consejo correcto de parte del Señor? La siguiente, por favor. El pastor Héctor Quiroga nos ha compartido un principio que el Señor le reveló
que está asociado a preguntar cuál es la ofrenda al día de hoy. Lo hemos escuchado, ¿cierto? ¿Cierto? Tenía una convicción de parte del Señor que la ofrenda está vinculado con el morir, obviamente, ¿cierto? Cuando yo ofrendo algo, porque la ofrenda se asocia con el altar. El altar es sacrificio y el sacrificio es muerte. Es así. Si uno lee la Escritura, cada ofrenda es un altar, cada altar es un sacrificio y el sacrificio es muerte. Y eso, aunque sea una palabra fuerte, habla del morir a nosotros mismos, ¿cierto? Jesús lo dijo, en Lucas 9:23, que el que quiere ser su discípulo debe morir, o sea, debe cargar su cruz cada día y negarse a sí mismo. Habla de un cada día, es un altar, cada día. Entonces, cuando el pastor nos enseña y dice cuál es la ofrenda del día de hoy, el Espíritu de Dios me guía a agregarle una pregunta. ¿Y cuál es la obra del día de hoy? Porque un altar que está consagrado al Señor es una muerte de yo, ¿cierto? Para que Cristo viva. Eso es lo que también se nos ha ministrado, lo que se ministró en la vigilia. Nosotros tenemos que no ir al taller del maestro para refaccionar nuestro yo humano natural, sino que tenemos que ir al taller del maestro para morir a nosotros y que Cristo viva en nosotros. La luz de la aurora es que cada día somos más semejantes a Jesús. No que Jesús nos quiera arreglar para que nuestras imperfecciones pasen disimuladas o colocarle un maquillaje, sino que quiere que eso muera para que Cristo viva. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros entregamos cada día una ofrenda en el altar, la pregunta que debe venir después es: ¿qué obra debo hacer yo según lo que he sacrificado? Porque si nos quedamos tan solamente con la ofrenda que es necesaria, que es el paso inicial, pero no hacemos la obra que el Señor nos ha determinado, estaremos haciendo la acción incompleta. Porque la obra, la acción del Espíritu es lo que produce el crecimiento en nuestro interior. Le invito a que puedan buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a conectar Apocalipsis 20 con Malaquías nuevamente. Dice en el versículo 12 de la Nueva Versión Internacional: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Nuevamente los libros se hacen manifiestos en los últimos tiempos. Los libros serán abiertos y nuestra historia se leerá en ese día. Y en Malaquías, retomando la lectura, voy a leer nuevamente el versículo 14. Habéis dicho: vanos es servir a Elohim. ¿Qué provecho tiene el guardar su mandamiento, encaminados, afligidos delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora nosotros felicitamos a los soberbios y decimos que los hacedores de maldad son prosperados y que los que provocan a Elohim quedan impunes. Pero los que temían al Señor hablaron el uno al otro, y el Señor escuchó con atención y atendió. Y fue escrito en un rollo de memoria delante de él, el libro de las obras, a favor de los que temen al Señor y de los que honran su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. En el día que yo preparo, que es ese día, serán para mí un especial tesoro, y los que cogeré como un hombre escoge al hijo que lo sirve. Entonces seréis convertidos y distinguiré entre el justo y el perverso, entre el que sirve a Elohim y el que no lo sirve. Capítulo 4. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará y serán dejados sin rama ni raíz, dice el Señor de los ejércitos. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo, y hollaréis a los malos, que serán como el polvo bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo preparo, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, que le prescribí en Horeb, para todo Israel, con sus juicios y estatutos. Versículo 5 de Malaquías 4. He aquí, yo os envío al profeta Elías
antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y que tenga que dedicar la tierra al exterminio. Se acerca ese día, amada iglesia, profetizado en el libro de Malaquías y también en el libro de Apocalipsis, en el cual nuestras obras serán abiertas como un libro y se contarán y se leerán todas aquellas que la hicimos según guiados por el Espíritu del Señor. Y déjeme decirle que nuestros nombres sí están escritos en el libro de la vida, no tenga duda al respecto. Su nombre sí está escrito en el libro de la vida, porque como leíamos en Efesios, no es por obras, sino que es por gracia que hemos recibido la salvación del Señor. Pero el libro de las obras sí depende de nosotros. En el libro de la vida estamos, pero en el libro de las obras sí depende de nosotros, de que seamos guiados por su Espíritu. Y el ser lleno de su Espíritu es poder hacer y caminar en esas obras. Amén. Póngase de pie mientras pasamos a la siguiente, y creo que es la última. Pasemos nomás esta. Esa. La conclusión es que podamos vivir en sus obras. ¿En cuál obras? En las obras que Él escribió de antemano para que caminemos en ellas. Tenemos que dar ofrendas diarias y obras diarias. Cada día preguntarle al Señor cuál es el sacrificio que debo entregar y también cuál es la obra que yo debo hacer. Y la fortaleza es que nosotros seamos guiados por su Espíritu. El Espíritu Santo, Jesús lo prometió como aquel que nos guiaría hacia toda verdad. Cuando uno lee Juan 16, 17 y se pone en el contexto de lo que vivieron los discípulos, Jesús les dijo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está llamado a ser nuestro mejor amigo en el día a día, amada iglesia. Y cuando estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando que su palabra, que se hace verdad en nuestros corazones, es activada por medio de la acción del Espíritu de Dios. Hay muchas obras que debemos caminar en ellas, pero no de manera forzada, no por nuestra fuerza, queridos, no porque nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que lo que obedecemos parte del Señor. Y déjeme decirle que Dios tiene un libro, una bibliografía extraordinaria para su vida. Si usted piensa y tiene sueños, déjeme decirle que los sueños del Señor son mejores para usted. Son mejores para ustedes, queridos. Quizá alguno te dice, hoy día no veo nada del sueño del Señor. Pero Dios está ahí, escribiendo su historia. Y está en nosotros poder vincularnos y hacernos parte de Él. Yo sé que hay muchos que esto lo ven como algo muy distante, que lo ven como algo quizás como para alentar el alma, pero el Señor quiere avivar su espíritu en el día de hoy. Cuando el Espíritu de Dios decía en un comienzo, esto es todo, la respuesta fue el cántico que se entonó, queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Nosotros no somos capaces, porque es verdad, humanamente no podemos. Y tenemos que renunciar a todo lo que hemos querido hacer por nuestra fuerza, porque queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. El Señor, cuando nos habla de la compasión, está asociado a que lo estamos viendo a Él, y al verlo a Él comenzamos a ver cómo Él ve también a los demás. Y tenemos que renunciar a la indiferencia, a pensar que tan solamente con ser sanos nosotros y nuestra cada familia esté bien es suficiente, porque no es todo. ¿Es todo que mi familia sea salvo? No, no es todo. Entonces, le invito a que podamos tener un tiempo de oración, que el Espíritu de Dios nos sea hablando y que no tenga ningún miedo de tener esa oración sincera delante del Señor, de decirle, ¿sabe qué, papá? De verdad que no puedo. Porque Dios anhela escuchar ese corazón.
que de sus labios, que de su corazón pueda tener esa oración sincera, que incluso sea silenciosa. Porque muchas veces también he tenido esa oración silenciosa de decir, Señor, ya ahora no puedo más. Bendito Señor, tú eres tan bueno con nosotros, papá. Nos dices a través de tu palabra que nos llamaste, Señor, por nuestro nombre. Que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que aun cuando no merecíamos la salvación, enviaste a tu Hijo Jesucristo, a Yeshua, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y nos ha dado la salvación y nos ha dado la oportunidad de poder aferrarnos a ti, Señor. Muchas veces no te agradecemos todo lo bueno que tú nos has dado, papá. Porque estamos bien. Aun cuando el mundo diga que estamos mal, estamos bien en ti, Señor. Porque tenemos un hogar. Porque sabemos que si doblamos nuestras rodillas y humillamos nuestros corazones, tú nos escuchas, Señor. Y ese tesoro muchos no lo tienen. Y es por pura gracia. Es solo gracia. Señor, sabemos que hay mucho más de ti para nosotros, papá. Como también sabemos que hay mucho más de nosotros que deben morir para ti, Señor. Sabemos que la respuesta a la pregunta, si eso es todo, es no. Hay más. Hay más amor. Hay más gracia. Hay más misericordia. Hay más fidelidad. Hay más de Él. Hay más del Señor en nuestras vidas. Hay más sustento, hay más provisión. Hay más conquista. Hay más frutos. Hay más de Él. El Señor está llamando por su nombre a aquellos que hoy día quieren volver a caminar en esas obras. Yo invito a que pueda tener ahora una oración sincera delante del Señor. Que aproveche esta oportunidad de poder ser guiado por su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es que nos lleva a convicción de lo que debemos hacer. Señor, oro por aquellos que necesitan que tú los llenes nuevamente, papá. Que tu Espíritu Santo vuelva a encender sus corazones con fuego, Señor. Que esa pasión que está dentro de ellos, porque tú habitas en sus corazones, Señor, sea activada ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que cuando salgan de este lugar, Señor, y escuchen una adoración, no lo vean como una música de fondo, sino que vean como su voz se plasma, Señor, en un cántico de adoración a ti, Señor. Que cuando vean el amanecer, vean de que tú estás dando una nueva oportunidad. Que cuando vean a su familia, vean decir de parte de tus labios que estás ahí y que eres fiel, Señor. Oro por aquellos que se han sentido distantes, pero tú los estás llamando a ser cercanos en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que piensan de que tu Espíritu no los está acompañando y han caído en esa mentira. Y declaramos en nombre de Jesús que salen de esa condición y que vuelven al lugar correcto, que es bajo tu ala, Señor, bajo el amparo de tu cuidado, Dios amado. Oramos, Señor, para que nos sean revelados cada día esas buenas obras, Espíritu de Dios. Muéstranos esas buenas obras. Haznos sensibles a ser guiados por su Espíritu, Dios amado, y saber lo que debemos hacer cada día, Señor, para glorificar tu nombre. Ya que tu sobrenaturalidad se mueva en medio de la casa, Señor. Y que milagros ocurran, Señor, y que sanidades ocurran, papá. Y que sobre todo tu voz, que es vida, sea manifestada en una sociedad que necesita ser llena de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Haznos tomar las decisiones correctas, Espíritu de Dios, en estos días, Señor. Que no seamos ligeros, papá, y que salgamos de acá y nos olvidemos de lo que tú nos estás hablando. Que podamos consagrarnos más a ti, Señor. Que nuestra ofrenda sea escuchar más de tu voz y hacerla realidad en cada uno de nosotros, papá. Te bendecimos y te agradecemos por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es verdad, Señor. Y te rogamos, Dios, para que te haya caído en una buena tierra y que dé fruto, y sabemos que así va a ser. En el nombre de Jesús, amén.
y amén.